Terapia grupal desde las prácticas narrativas. Dentro del terreno de la psicología, el trabajo con grupos ha sido ampliamente utilizado. Son los ámbitos de la psicología social y psicoterapia quienes más han hecho uso de esta modalidad. Dentro de la psicoterapia, la terapia grupal, como suele ser nombrada, ha mostrado ser tan eficaz como la terapia individual. Además de esto, la terapia grupal ha mostrado tener otras ventajas entre las que podemos mencionar. El tiempo, espacio y personal pueden ser utilizados de manera más eficaz. Es más accesible en cuanto a costo se refiere, tanto para las instituciones como para los usuarios. Tiene un mayor alcance en cuanto al número de personas. La información y la comunicación que los participantes reciben en el grupo es mucho más que la que se puede obtener a partir de una sola persona. Amplía las redes sociales de la persona y el intercambio de experiencias permite a la persona adquirir nuevas herramientas para enfrentar y resolver problemas. La terapia grupal nace a principios del siglo XX. El primero en utilizarla fue Joseph Pright en 1905. Sin embargo, fue durante la Segunda Guerra Mundial donde este tipo de psicoterapia obtuvo su mayor auge, derivado del gran número de soldados que requirieron atención psiquiátrica. A lo largo de los años, la terapia grupal ha sido objeto de análisis y estudio por parte de las diferentes escuelas de psicología. Por tanto, que los conceptos, objetivos, técnicas y modos de abordaje varíen de acuerdo a cada enfoque. La terapia grupal ha sido utilizada en distintos escenarios, entre los que destacan hospitales, escuelas y centros penitenciarios. Entre los enfoques que han utilizado esta modalidad se encuentran el psicoanálisis, la gestalt, el cognitivo-conductual y finalmente las terapias postmodernas, dentro de las cuales encontramos las terapias narrativas. La terapia narrativa fue un modelo creado por Michael White y David Epstein. La terapia narrativa es un modelo terapéutico que tiene sus bases en la teoría del construccionismo social desarrollada principalmente por Kenneth Gergen, la cual pone énfasis en tres aspectos: las relaciones sociales, el papel del lenguaje en la construcción social de la realidad y en los sistemas de significado implícito en los discursos con los que nos comunicamos. Esta teoría plantea que la realidad es una construcción que se genera en las relaciones a través del lenguaje. Llevar este planteamiento al ámbito de la psicoterapia ha implicado hacer un cambio en la forma tradicional o moderna de hacer y tomar terapia, pues consiste en poner al centro el diálogo y la construcción de narraciones que dan sentido a la experiencia vivida. En este sentido, la terapia narrativa plantea que la persona, a partir de su experiencia vivida, va construyendo y creando relatos de su propia historia, de sus relaciones que tiene con otras personas, de sí mismo y de contextos más amplios como lo es el político y el económico. Todo esto bajo un sistema de creencias, ideas y prácticas de la cultura en la que vive. Al relatar o narrar estas historias, la persona brinda un significado a esa experiencia vivida. Le permite entender su vida, pues permite organizar su experiencia y darle sentido a la misma, construyendo con ello un relato coherente de él y del mundo que le rodea. Para Michael White y David Epstein, las narraciones deben de estar conectadas y en secuencia lineal y contienen tres elementos: el suceso del pasado, el presente y el futuro. Por tanto, estas narraciones no solo determinarán el presente, sino también el futuro de la persona, moldeando así no solo su vida, sino también sus relaciones. A este proceso se le conoce como analogía del texto. Estas narraciones se conocen dentro de la práctica narrativa como relatos o discursos dominantes. Para Brunner, la construcción de estas narraciones llevan a cabo un proceso de selección, por lo que muchos de los hechos de la experiencia de vida de la persona quedan fuera, especialmente aquellos que no encajan con el discurso dominante. Por tanto, que gran parte de nuestra experiencia vivida quede sin relatar y ser contada. ¿Cuándo se asiste a terapia? White y Epstein refieren que una persona enfrenta un problema y por ello asiste a terapia cuando las narraciones dentro de las que relatan su experiencia y o es relatada por otros no representan del todo sus vivencias. ¿Qué sucede en terapia? Se trabaja en la identificación y generación de historias alternativas, mismas que contradicen al discurso dominante, las cuales permitirán crear nuevos significados, aportando a la persona nuevas y mejores posibilidades, más útiles, satisfactorias
y favoritas. En el caso de la terapia grupal, aquí también el centro son las conversaciones. La meta en ella, como lo señala Trujano y Limón, es que de las diferentes voces surjan experiencias, opciones, propuestas y opiniones en un discurso encaminado a las soluciones y a reconocer, ampliar o construir narrativas más liberadoras. La terapia grupal para las personas ha sido un espacio en donde pueden explorar y conocer sus propias percepciones y significados del mundo. Así también les da la oportunidad para compartir y conocer otras visiones de él. Derivado de las investigaciones, teóricos han encontrado en la terapia grupal efectos favorables en las personas, entre los que podemos mencionar los siguientes. La terapia en grupo permite a las personas reconocer las implicaciones que sus creencias, percepciones, actitudes y conductas tienen en la interacción con los otros. También han encontrado que la apertura para escuchar a otros permite valorar positivamente la diferencia y relativizar la propia experiencia, la idea de verdad y el significado. Por otro lado, también permite a la persona que en el pasado haya vivido una situación familiar o social desfavorable encontrar en el grupo el soporte para crear historias alternativas ante este problema. Finalmente, el contar historias pasadas en el presente y ver la relación con las conversaciones del grupo, la interpretación de estas historias llegan a cambiar. El papel del terapeuta. A diferencia de otros enfoques, aquí el papel del terapeuta es más como un acompañante y facilitador de las conversaciones que un experto. Así también, funge como un moderador para la participación equitativa de todos y su participación está enfocada en crear relaciones horizontales con los participantes. Nassim 2007 menciona que cuidando la horizontalidad, transparencia y postura del no experto, el terapeuta es responsable de las líneas discursivas, la dirección de las conversaciones y la apertura y cierre de temas. Los modos de trabajo dentro de la terapia grupal consisten en algunas estrategias utilizadas también dentro de la psicoterapia individual, entre las que podemos mencionar el uso de metáforas, la externalización, el role-playing, el grupo reflexivo y documentos terapéuticos. El uso de metáforas, La Torre 2010 y McFay y Chaffee 1999 señalan que el objetivo de estas es nombrar y dar un sentido al proceso terapéutico. Externalización. Morgan 2000 señala que es el proceso de separar al problema de la persona dándole una identidad propia y separada. Esta identidad es personificada a través de nombres y metáforas. Role-playing. Es una técnica en donde los participantes se convierten en actores, experimentando con ello otras formas de ser y estar en el mundo. Equipo reflexivo. Es una técnica propuesta por Tom Anderson que implica la participación de un equipo terapéutico que observa y participa en algún momento de la sesión, brindando reflexiones y preguntas en torno a lo escuchado. Documentos terapéuticos. Michael White y David Epstein, 1993, señalan que estos son recursos narrativos y literarios, los cuales son de una gran utilidad para la introducción de nuevas perspectivas y de un abanico de mundos posibles, los cuales tienen la función de destacar aspectos vitales de la experiencia vivida en la recreación de ejemplos en marcha para ayudar a las personas a reescribir sus vidas y sus relaciones. Ejemplo de ellos son los certificados, los diplomas, las cartas y las declaraciones. La terapia grupal utiliza estrategias para poder desarrollar sus objetivos. Una de estas estrategias, como ya se mencionó, es la metáfora. Para ello se han desarrollado varias técnicas. Una de estas es la metáfora del árbol de la vida, la cual es una herramienta o metodología fundada bajo los mismos principios de esta terapia, desarrollada en el año 2007 con la finalidad de ser utilizada con grupos vulnerables. Consiste básicamente en el uso de las metáforas a partir de las partes del árbol con la finalidad de representar diferentes aspectos de la vida de una persona. El uso de metáforas y de preguntas cuidadosamente formuladas invita a los participantes a contar historias acerca de sus vidas.
Esta centra a las personas como expertas en sus vidas, buscando un acercamiento respetuoso y no culposo, ubicando a las personas separadas del problema. Asimismo, explora y asume que las personas tienen muchas habilidades, competencias, ambiciones, valores, propósitos y capacidades que los asisten, reduciendo la influencia del problema y apuesta de esta manera a una identidad favorita. Originalmente se desarrolló para el trabajo con niños vulnerables en Sudáfrica, que han experimentado pérdidas por el VIH-Sida y a menudo viven situaciones de negligencia, abuso y violencia. Esta ha sido aplicada también en países como Canadá, Rusia, Brasil, Australia, México, Grecia, Ecuador, entre otros. La terapia grupal, al conservar los principios de la terapia narrativa, hará que las historias tengan poder y sean capaces de crear los mundos que habitamos. La manera en la cual una persona, un grupo, una comunidad, un territorio narra su historia o es narrada su historia, tendrá efectos en la capacidad de habitar su vida. Para hablar de las metáforas dentro de la terapia grupal, retomaremos el trabajo realizado con un grupo de mujeres que vivieron violencia de género. En este grupo se empleó la metáfora del árbol de la vida para nutrir sus historias de vida a través de las resistencias, saberes y las estrategias que las llevaron a construir identidades engrosadas por historias fortalecidas y favoritas. A través del reconocimiento de dichos saberes fue posible enunciar identidades que narraban una condición de vida fuera de la violencia que habían vivido. Andrea Ortega, periodista de a pie, menciona: si narro mi historia como una mujer víctima de violencia, va a tener efectos concretos en mi vida, en lo que pienso de mí y también en lo que piensa mi contexto acerca de mí. Si narro mi historia diciendo, soy una mujer que he hecho frente a los efectos de la violencia en mi vida, hay una diferencia profunda. Esta frase nos ayuda a mencionar que la metáfora del árbol de la vida puede representar una alternativa para poder narrar las historias de las mujeres desde su propia experiencia, desde sus propios saberes, es decir, desde el conocimiento situado y no desde discursos dominantes. Históricamente las narraciones han sido elaboradas desde una postura hegemónica por el hombre blanco, heterosexual, capitalista de un país colonizador, mismas posturas que han atravesado los modelos terapéuticos y los modelos médicos psiquiátricos que han patologizado la salud mental de las mujeres. Es por ello que la metodología del árbol de la vida puede representar un trabajo terapéutico para la atención psicológica de las mujeres que han vivido violencia en nuestro país. El árbol de la vida. Existen diferentes propuestas para su elaboración. Sin embargo, algunos terapeutas narrativos le han puesto su propio toque. El árbol consta de 4 partes. La primera, donde las personas dibujan su propio árbol de vida, en la que identifican sus destrezas y sus habilidades, esperanzas y sueños, también las personas que les son significativas. Cada parte del árbol simboliza aspectos particulares de sus vidas y sus comunidades. Para elaborar el árbol se empezará a dibujar por las raíces, que va a simbolizar nuestros ancestros, nuestros orígenes, los aspectos que valoramos de eso, las sabidurías, nuestros ancestros, nuestra gente, nuestra familia y nuestras tradiciones. La segunda será la tierra o el suelo, que representa el presente. Nuestra vida, intereses, pasatiempos cotidianos, las actividades en las que estamos involucradas y las que nos nutren. Por tercera será el tronco, que corresponde a nuestras habilidades, destrezas, creencias y valores que han guiado nuestra vida. Las siguientes serán las ramas, que se refieren a la esperanza, sueños, deseos que tenemos para nuestra propia vida y la vida de las personas que nos significan. Después serán las hojas, representadas por las personas significativas. También podemos agregar frutos, que corresponden a los regalos que hemos recibido durante nuestra vida. Algunos terapeutas incluyen flores o pájaros en el árbol, que van a representar la contribución que hemos hecho o quisiéramos hacer a la vida de las personas o a nuestra comunidad. En una segunda parte se pueden exponer los árboles de las participantes con la finalidad de poder analizar diferencias y similitudes, que a la vez pueden crear la metáfora de la tormenta, donde se pueden revisar las destrezas y habilidades con las que se cuentan para enfrentar los eventos adversos. Y finalmente se puede dar un reconocimiento al descubrimiento de estas destrezas y habilidades.
Para finalizar este ejemplo que nos muestra la terapia grupal mediante las prácticas narrativas, es importante mencionar que estas historias y estas destrezas fueron encontradas a través de la narración de las participantes mientras se brindaban escucha, se apoyaban, se ponían ejemplos, analizaban entre todas las situaciones de cada una y también reían, lloraban y se comentaban entre ellas.